Invitamos a los compañeros que se encuentran en la parte de atrás. Aquí al lateral derecho todavía hay sillas, entonces a los compañeros que están atrás. Disculpa, esos están apartados para la mesa, esos 4 solamente. Ahí en adelante se pueden seguir haciendo. Creo que está bien. Buenas noches, estimados estudiantes, profesores, invitados y demás integrantes de la comunidad universitaria, sean todos bienvenidos. En la mesa principal nos acompañan los profesores Julián Casas Herrera, director de la Escuela de Economía, Luis Vallejo Zamudio, director de la revista Apuntes del CENES, y Mauricio Gileón, director del Centro de Estudios Económicos CENES. De igual manera, nuestro conferencista invitado, el doctor Diego Guevara, profesor de la Universidad Nacional y exministro de Hacienda de Colombia. Como en otras jornadas académicas, hoy nos convoca la cátedra de Jesús Antonio Bejarano, así como la presentación de la edición número 81 de la revista Apuntes del CENES. A continuación, el profesor Luis Vallejo reseñará el contenido de la revista, la cual se encuentra indexada en la prestigiosa base de datos Scopus. Bien, buenas noches a todos y a todas. Un saludo especial a los miembros de la mesa, al profesor Diego Guevara, que es el conferencista en esta ocasión, al profesor Julián Casas, director de la Escuela de Economía, y al profesor Mauricio Gil, director del CENES. Voy a hacer la presentación de, como lo mencionaba la profesora Joana, el número 81 de Apuntes del CENES, que corresponde al primer semestre de este año. Ustedes saben que siempre el lanzamiento de la revista se hace en las horas de la noche, porque nosotros tenemos rama de economía y un mismo turno, y consideramos que este tipo de actividades es para todos los estudiantes, tanto del diurno como del turno. De eso hemos contado con suerte, porque los conferencistas han aceptado y se ha dado esta oportunidad, profesor Diego, de agradecerle su participación. No es fácil dejar las ocupaciones que los conferencistas tienen en Bogotá y venir a Tunja a visitar la conferencia. Bien, el número que vamos a presentar tiene 3 secciones: la sección de teoría económica, la sección de política económica y la sección de economía regional. En teoría económica tenemos los siguientes artículos: impuestos sobre bienes y servicios en la India, una revisión sistemática de la literatura y una agenda de investigación futura. Los autores son Yaman, Baran, Jaldakar y Santos Tarkar. El segundo artículo se titula Revisión bibliométrica sobre la optimización de costes y almacenamiento en logística, una perspectiva global, 1980-2024. Los autores son Miguel Guillén, Óscar Gutiérrez, Carlos Díaz Salgado y Alejandro Sánchez Díaz. Un tercer artículo en esta área de teoría económica se titula Crecimiento económico y reducción de la pobreza, un estudio multisectorial en Tanzania, Sudáfrica y Túnez. Los autores son Omar Chayán García y María Eugenia Reyes García. En política económica tenemos el siguiente artículo: determinantes de la participación de las mujeres en el mercado laboral
en los países del N11, análisis comparativo de conjuntos difusos y recomendaciones de política. Los autores son Serge Boursoy, Gregor Simón, Madi Salehi y Ramayak Turasamal. En economía regional tenemos los siguientes artículos: la provisión de agua potable y alcantarillado a nivel municipal en un contexto de heterogeneidad regional, 2008-2012. La autora es Ángela Milena Rojas Rivera. Un segundo artículo titulado La evaluación de la hipótesis de pereza fiscal en los municipios colombianos, evidencia para el periodo 2011-2017, de Víctor Mauricio Castañeda Rodríguez y Jamie Maribel León Silva. Un tercer artículo titulado Correlación entre las condiciones socioeconómicas e ingresos por regalías en los municipios del departamento del Chocó, periodo 2012-2017. Los autores son Nelson Mauricio Murillo Ramírez, Fernán Fortis Pacheco y Andrés Fernando Pava Vargas. Un cuarto artículo titulado Análisis de la implementación en tecnologías 4.0 en las empresas de Boyacá, Colombia. Los autores son María Isabel Rojas Triana y Julián Yamil Gómez. Y un último artículo titulado Influencias del social media marketing en la intención de compra de productos artesanales en Tamaulipas, México. Los autores son Mónica Lorenza Sánchez Limón, Andrea Beiner Escamilla y Yesenia Sánchez Toar. Bien, como ustedes pueden ver, son diferentes temas. Los invitamos cordialmente a que lean la revista, a que nos hagan los comentarios, las sugerencias que alguien tengan, porque de eso es que nos valemos tanto el director de la revista como el comité editorial para que la revista cada vez mejore, no solo en la parte formal, sino en la parte del contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Vallejo. Tal como lo anunciamos, enseguida intervendrá el doctor Diego Guevara. El tema de su disertación es Los retos de la macroeconomía heterodoxa en la política económica. El profesor Diego Guevara es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, institución en donde obtuvo su maestría como su doctorado en Ciencias Económicas. Su tesis doctoral se centró en la relación entre el auge financiero y la desigualdad, marcando el inicio de su enfoque en la economía heterodoxa. Su carrera profesional es un equilibrio entre la investigación académica y la alta gerencia pública. Como profesor de la Universidad Nacional, ha formado a nuevas generaciones de economistas. A su vez ha sido docente en universidades como la Universidad Javeriana y La Sabana. Su salto a la política pública se consolidó en el gobierno de Gustavo Petro, inicialmente como viceministro general de Hacienda y posteriormente asumió como ministro de Hacienda y Crédito Público, posicionándose como una figura técnica capaz de dialogar tanto con los sectores sociales como los mercados financieros internacionales. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Destacamos que en el año 2021 el doctor Diego Guevara publicó el artículo titulado Las microfinanzas rurales en Colombia y el proceso de financiarización, un estudio de caso, el cual hace parte del volumen 40, edición número 71 de nuestra revista Apuntes del CENES. Por tanto, tenerlo 5 años después como invitado al lanzamiento de la edición 81 de la revista es un honor y refleja la calidad y rigor de los autores de esta revista y por tanto la significancia de Apuntes del CENES en la academia. Bienvenido, doctor Diego Guevara. También de manera respetuosa les solicitamos a los asistentes que silencien sus celulares y que las preguntas las realicemos por escrito. Los integrantes del semillero estarán pasando con algunos papeles. Gracias. Sí.
Muy buenas noches. Muchas gracias al profesor Luis, a todos los profesores de la facultad, a la revista Funtelsense por invitarme, a ustedes por estar esta noche en este auditorio. Un poco quiero orientar esta charla, ya un momento proyectarán las diapositivas, pero está asociada a los retos que cuando uno viene de una tradición heterodoxa en la macroeconomía se enfrenta cuando se gobierna. Quizás cuando uno ve estas tradiciones no es tan sencillo llegar a los cargos de la alta gerencia pública, pero tener un gobierno de orientación progresista lo hizo posible. Entonces he titulado esta charla como los retos de la macroeconomía heterodoxa en la política pública, que uno podría llamar no solo los retos, sino incluso los límites. A veces en las diferentes clases de economía, más allá, si son una economía estándar o algunas ideas disidentes, estudiamos muchas ideas como economistas, pero en la vida real nos enfrentamos a restricciones. A veces nos enfrentamos a restricciones jurídicas, por un lado, no vamos a entrar tanto en esa parte. Vas a sacar un artículo muy pronto sobre las restricciones jurídicas en los ejercicios de gobierno para los economistas, pero también hay unas restricciones macrofinancieras, es decir, esas restricciones que nos impone la financiarización de la economía o un mayor auge de roles y motivos financieros. Uno desde la academia en un paper muy tranquilamente puede decir renegociemos la deuda, pero si uno va a Wall Street inmediatamente menciona la palabra renegociar deuda con los actores financieros, al otro día su deuda se le hace mucho más cara y le va peor. Ustedes de la academia pueden pensar en los impuestos progresivos, que los más ricos les quieren cobrar más, pero en la vida real tiene restricciones jurídicas, en la vida real usted tiene jurisprudencia de las altas cortes. Entonces a veces como economistas académicos desconocemos esas dimensiones de la realidad. Quizás para mí uno de los primeros choques en 2022, construyendo la reforma tributaria como sector de campo, es que muchas de las propuestas de impuestos, los equipos jurídicos del Ministerio de Hacienda nos decían, no, pero eso no se puede porque es un impuesto confiscatorio. Y pues a mí en economía nunca me enseñaron que era un impuesto confiscatorio porque es un concepto mucho más jurídico que económico que pasa por los análisis de la jurisprudencia. Entonces en la vida real ese tipo de escenarios que uno empieza a encontrar como limitaciones o incluso impuestos que se discutieron y se aprobaron en el Parlamento como la no deducibilidad de las regalías, que muchas petroleras lo usaban simplemente como un costo para deducirlo de su declaración de renta y que se logró aprobar, luego la Corte lo tumbó. Entonces hay unas tensiones reales, hay unas tensiones complejas de restricciones jurídicas y macrofinancieras que a usted lo ponen un poco a decir, oiga, ¿será que a veces en el mundo académico estamos en la posición cómoda donde los papers nos aguantan todo y las clases también, pero en la vida real se enfrenta uno a restricciones jurídicas, financieras e incluso con riesgos personales? Entonces, este escenario es un poco el que a mí me motivaba como ir articulando esas ideas de los retos de la política heterodoxa, en lo que uno quisiera entrar a hablar. Pues un poco voy a centrarme un poco más en esos retos macrofinancieros o en esas restricciones que uno tiene. Sí, usted puede ser heterodoxo, pero cuando vaya a hablar con una calificadora de riesgo en Estados Unidos, pues de pronto las mediciones son otras. O si usted habla con un inversionista de Wall Street y dice, si quiere hacer educación pública, no importa, hágalo, pero muéstreme un balance primario sano que permita que usted me siga pagando la deuda. Eso es un poco esas dinámicas del tema que yo he estudiado toda la vida, que está asociado a la financiarización de la economía, que ahora lo vamos a hablar un poco. De hecho, acá me recordaron que habíamos publicado ese artículo de una dimensión de microfinanzas rurales que se distorsionaban un poco, que es una dimensión mucho más micro la financiarización, y que lo publicamos con Natalia Ramírez, de acá de la ciudad de
de Tunja, que ahora es un doctorado en Inglaterra. Hicimos un artículo muy bonito de esa dimensión problemática de las microfinanzas rurales, cuando se distorsionan y los créditos asociativos pierden la razón de ser. Estas son otras dimensiones de la financiarización, simplemente para hacer una mención a ese paper que fue publicado en la revista Apuntes del CENES, que felicitar al profesor Luis por todos estos años de trabajo. Creo que hace 10 años también me había invitado, creo que fue la primera vez que vine por acá hace unos 10 años, y es un placer volver a la UPTC. Entonces, para entrar un poco en materia, yo no sé si que tanto estén todos familiarizados con una noción de la macro heterodoxa. Realmente hablar de macro heterodoxa puede ser hablar de muchas cosas o de nada. Hoy en el mundo, cuando se habla de macroeconomía heterodoxa, partamos de la idea que son las ideas no dominantes en macro. ¿Y cuáles son las ideas no dominantes en macroeconomía? Pues la escuela post-keynesiana, la escuela de la regulación francesa, algunas ideas marxistas. Si uno se va a otro espectro ideológico, uno podría pensar también que en la heterodoxia del mundo libertario también hay heterodoxia, porque no son corrientes dominantes. Pero un poco cuando uno empieza a pensar en la macroeconomía y en las tradiciones de las escuelas post-keynesianas, pues uno se va a un mundo de una macro que empieza a cuestionar de pronto algunos temas que hoy están de moda y que el presidente cuestiona, como la independencia del Banco Central, o uno en la macroeconomía heterodoxa puede cuestionar bastante ser obsesivo con el déficit fiscal. De hecho, yo antes escribía en El Espectador una columna. En algún momento, en esa perspectiva de la macro heterodoxa, escribí una columna que se llamaba Los déficits que importan. Cuando uno es macroeconomista, le meten en la cabeza la idea que lo que más importa es el déficit fiscal, y claro, eso es importante. Pero en las ideas heterodoxas uno podría preguntarse, oiga, pero el déficit de salud, el déficit de agua potable, ¿acaso eso no importa? Y todas estas ideas son las que uno pone en la discusión de la macro heterodoxa, es decir, una macro que no está en la corriente principal, una macro que puede pensar no en la idea de finanzas sanas, sino en la idea de finanzas funcionales a la Lerner. Entonces hay unas tradiciones teóricas muy interesantes, de hecho muy consistentes dentro de las tradiciones de la macroeconomía heterodoxa. En la pandemia estuvo muy de moda el famoso MMT, o la teoría monetaria moderna, donde las ideas de la macro heterodoxa, yo primero meto el dinero al sistema y luego con los impuestos controlo la inflación. Y estas ideas teóricas son muy bonitas y muy poderosas, pero cuando usted quiere tratar de llevar ciertas de estas ideas a la vida real, se enfrenta con limitantes. Y una de las principales limitaciones pasa por la presión del capital financiero. Y solo les daré un ejemplo. Hoy las discusiones del presidente con el Banco Central en términos teóricos son muy válidas, son válidas en términos de si la tasa de interés es una variable distributiva, la forma como se miden las expectativas. Son discusiones teóricas válidas, pero si usted es de una economía periférica, trata de cambiar radicalmente el Banco Central, inmediatamente quien lo castiga a usted es el mercado financiero. Pasa exactamente lo mismo con el déficit fiscal y con las reglas fiscales. En la perspectiva heterodoxa y orgánica y teóricamente, yo tengo muchas críticas a las reglas fiscales. Realmente me parece que usted ser obsesivo y pensar que uno puede llevar la política fiscal a una dimensión autónoma, pues me parece que es un error y es un ejercicio antidemocrático. De hecho, la noción de Banco Central Independiente tiene muchos cuestionamientos de qué tan democrático es. Pero cuando usted desafía este tipo de instituciones desde un país con una moneda no dominante, desde una economía pequeña como la colombiana, pues se enfrenta entonces a esos retos de la presión del capital financiero, que cuando usted rompe el libreto, las consecuencias pueden ser peores. Entonces, quería hacer como un poco esta introducción para ubicarlos en la charla, que va a tener como una línea alrededor de esa presión o esa camisa de fuerza que nos pone la financiarización de la economía, es decir, el mayor auge de roles y motivos financieros y de actores que pone sobre la política pública, y cómo esto termina de una u otra manera restringiendo la política fiscal en Latinoamérica, independientemente si usted es un gobierno de izquierda o de derecha. Solo los gobiernos que se han atrevido a desafiar al capital financiero, caso Argentina o caso Venezuela, pues el resultado muchas veces es peor. Entonces es una dimensión donde cuando usted quiere implementar políticas heterodoxas,
pero está en una moneda débil como el peso colombiano y está en una economía que depende de los flujos de capital, pues inmediatamente tiene que ser mucho más prudente, porque en el momento que usted se desconecta del mercado financiero global, pues básicamente es como una bomba atómica para la economía. Ustedes recordarán, en enero del 2025, el presidente Gustavo Petro tuvo una discusión con el presidente Donald Trump porque a los migrantes irregulares los estaban devolviendo en aviones esposados, y el presidente Petro tuvo una discusión con Trump, y Trump fácilmente un domingo por la tarde dice: pues pondré a Colombia en los países, grupos de medidas de sanción por apoyo al terrorismo, y básicamente eso implica que todos sus bancos quedan congelados en el sistema SWIFT. Inmediatamente ese domingo por la tarde mi teléfono empieza a sonar de todos los presidentes de los bancos del país y dicen: oiga, mañana básicamente el dólar puede saltar de 4.000 pesos a 6.000 o 7.000, todos nuestros bancos corresponsales en Wall Street no van a operar con nosotros porque Colombia va a ser sancionado, básicamente lo que le pasó a Venezuela desde el 2017, que queda excluido de las transacciones financieras. Y entonces ahí no hay salida, ahí no es que usted diga: ay, me voy a mover por España, me voy a mover por Inglaterra. No, todas las transacciones financieras pasan por los bancos corresponsales de Estados Unidos. Si usted va a mandar $200.000 a Brasil o a Perú, la transacción se hace en una moneda dominante. Entonces los efectos de tener una moneda dominante, y que es el corazón en la pirámide de las jerarquías monetarias, como lo llama Bruno de Conti de la Universidad de Campinas, pues el peso está por allá en el grado 5 de la pirámide, mientras que el dólar está en la punta de esa pirámide. Y si yo entonces peleo de frente contra las instituciones que representan el capital financiero, pues básicamente lo que hago es un efecto boomerang y afecto mucho más la economía. Ese domingo de enero, por suerte, el presidente entró en razón pasada la medianoche y logró hacerse un acuerdo diplomático, y al otro día los mercados abrieron tranquilamente. Entonces, ese realismo de restricciones no es más que estas restricciones del capital financiero, de la dominancia del dólar en las economías, que si usted quiere implementar políticas heterodoxas, como lo hemos estudiado en la teoría, pues en la práctica tienen esa limitación macrofinanciera de la financiarización, y específicamente lo que hoy la literatura reciente llama la financiarización subordinada, es decir, los papeles de nuestros países, los títulos, bonos de Colombia, terminan siendo un comodín en los portafolios de los capitales financieros de Wall Street. Entonces, un poquito esta idea muy rápida de la financiarización subordinada, pues básicamente es un patrón en el que estamos bastante dependientes de la vulnerabilidad externa y de la volatilidad de los flujos de capitales, y por otra parte de la estabilidad del tipo de cambio. Entonces, si usted es de un país periférico, trata de implementar radicalmente políticas heterodoxas como un control de capitales o como un préstamo del Banco Central al gobierno, que teóricamente es muy consistente, pues en la dependencia real y en esa dependencia de jerarquías de monedas y dependencia de inversionistas extranjeros, pues al final usted se enfrenta también a un ataque a su tasa de cambio. Entonces se vuelven unos escenarios muy difíciles para gobernar, o en el caso que usted no quiera hacer un ajuste fiscal, que fue mi discusión con Gustavo Petro para no seguir en el gobierno, pues usted lo que se va a enfrentar es altas tasas de interés. Entonces, hoy un poco por tener recursos y financiar el funcionamiento del Estado sin enviar señales de ajuste, pues lo que tenemos son unas altas tasas del capital financiero. Hace un año las tasas de los ustedes de Colombia eran 10%, hoy rondan el 14%, y un poco uno se pregunta qué es más neoliberal, hacer un ajuste o pagarle altas tasas de interés a Wall Street. Para mí en la concepción heterodoxa ser neoliberal, el neoliberalismo es el capitalismo guiado por las finanzas, es la definición de Domingue y Levy de la Escuela de la Regulación Francesa. Neoliberalismo, cuando usted piensa en privatización, Estado pequeño, al final es tener un Estado funcional al pago del servicio de la deuda, es decir, un capitalismo guiado por las finanzas. Y creo que hoy se es más neoliberal cuando usted le paga altas tasas de interés a Wall Street en vez de gasto social, haber hecho algunos ajustes prudentes y realistas. Pero es un poco la obsesión, termina marcando esas ideas. Eso uno lo lleva entonces a pensar y decir, oiga, es que realmente nosotros tenemos una posición muy dependiente en la estructura financiera global, y por más de que queramos dar la batalla desde un gobierno progresista, no es sencillo. Y por eso creo que el presidente hizo algo muy bueno, que desafortunadamente no continuó,
y fue poner en la agenda el debate de la nueva arquitectura financiera global. Gustavo Petro hizo una reunión con Emmanuel Macron tratando de decir, oiga, hacia adelante, si no se reforma la arquitectura financiera global, si no hay unos mayores espacios de deuda, como dijo Cristalina Georgieva la semana pasada en las reuniones de primavera del Fondo Monetario, cada vez los niveles de deuda del mundo crecen mucho más, pero no es simplemente que yo como un país solito allí diga quiero renegociar la deuda, sino que al final tendrá que haber un acuerdo global de nueva arquitectura financiera, mayores tolerancias a mayores niveles de déficit, si no, pues va a ser insostenible y habrá un choque global de deuda. Entonces, esos elementos de financiarización subordinada se vuelven para usted en el gobierno y en un gobierno progresista una camisa de fuerza. Octubre de 2022, Gustavo Petro anuncia que va a hacer un control de capitales. ¿Y cuál es la respuesta del mercado? Se elevan los títulos, las tasas de interés de la deuda, llega el dólar a 5.000 pesos en octubre de 2022 y toca suspender la venta de títulos de Colombia y salir a contradecir al presidente y decir no, acá no vamos a hacer control de capitales, que es parte de lo que está en el corazón de muchas ideas heterodoxas. Pero inmediatamente la reacción de los mercados es muy agresiva y cuando usted le atacan su tasa de cambio, inmediatamente pues tiene que tomar medidas realistas. Entonces, esa dinámica de la financiarización subordinada, pues ¿qué es lo que termina poniendo? Pues unas restricciones al desarrollo del financiamiento, porque juiciosamente cada vez tenemos que asignar una mayor parte del presupuesto público nacional al servicio de la deuda. El presupuesto de Colombia tiene 3 bloques: funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. Para el 2026, la inversión es algo cercano a los 80-90 billones de pesos, la deuda está por encima de los 100 billones. O sea, en el presupuesto de Colombia está pesando más el servicio de la deuda que la inversión, que al final son los nuevos proyectos. El resto es funcionamiento, que es altamente inflexible. Entonces, por eso cuando la gente dice, no, es que acá toca recortar el estado de rochón, y usted va y se sienta allá, pues la realidad es que es muy poco lo que se puede recortar por la inflexibilidad del presupuesto. Toda la sección de transferencias del presupuesto general de la nación, donde están pensiones de militares, pensiones de maestros de primaria, de las escuelas, usted solo puede recortar por ley, tampoco puede recortar las transferencias, porque esto es un país central y no es un país federal. En Argentina, Milei salvajemente recortó las transferencias a las regiones y ahí está su ajuste del PIB, pero también un drama regional que deja de recibir recursos. En Colombia, sea quien sea el presidente, no puede hacer eso porque es por constitución, es asignación regional. Entonces, el margen de maniobra es muy limitado, y es cuando uno entiende por qué los últimos gobiernos, independientemente si era Duque, Santos o Petro, les toca hacer constantemente tributarias y leyes de financiamiento, pues porque el presupuesto crece de manera inflexible y usted necesita nuevos recursos constantemente. Y si no los consigue con impuestos, pues toca endeudarse más. Por eso es que la trayectoria de deuda de Colombia, desde el 2015, cuando se caen los precios del petróleo, que teníamos deuda sobre PIB del 28%, en la pandemia llegó al 60% y se mantiene en el 60% porque se siguen pagando esas deudas de la pandemia. Entonces dicen que esa dimensión de la restricción del capital financiero es muy fuerte, y por eso en general entonces, cada vez que usted hace una tributaria, también mete algunos artículos para modificar la regla fiscal y enviar nuevas señales a los actores financieros. Al final, una reforma tributaria no es más que una señal para un actor financiero de que usted tiene sostenibilidad en las finanzas públicas, y por eso esas son de las principales consecuencias de la financiarización subordinada, asociada a la idea que les dije antes de que esa dependencia del dólar nos hace muy vulnerables a choques financieros, y por lo tanto esa dinámica global de la financiarización termina limitando los espacios de política económica, de posibles políticas económicas heterodoxas, y en el realpolitik entonces pues usted tiene 2 caminos: tratar de jugar tácticamente con las instituciones macrofinancieras y los acuerdos fiscales, llamémoslos neoliberales, y tratar de al margen hacer algunas políticas progresistas, usar algunos modelos heterodoxos en el ministerio. Yo creo que eso lo logramos de manera importante. Hay una tradición de modelos que se llaman stock flujo consistentes en la tradición post-keynesiana, que son un poco la competencia de los DSG, de equilibrio dinámico estocástico, y que al final es tener pluralidad de herramientas, y son pequeños avances en términos de herramientas de política heterodoxa importante, pero en términos del
relacionamiento macrofinanciero global usted tiene dos caminos, o ser la izquierda carnívora o ser la izquierda vegetariana. ¿Y eso qué quiere decir? Pues ser la izquierda vegetariana es un poco Lula, un poco lo que hizo Boris o Gustavo Petro en su primera parte, y es: yo respeto las instituciones macrofinancieras, trato de hacer algunos recortes, como lo hizo Petro en el 24, que tuvo que hacer un ajuste presupuestal de 20 billones para tratar de mantener controlados los mercados. Ese es el mundo tradicional de la izquierda vegetariana, que hace política social, cree en la educación pública, cree en la salud pública, pero respeta la institucionalidad macrofinanciera global. O por otro lado, pues usted se va al terreno de la izquierda carnívora y es retar el pago de la deuda, retar estas instituciones, como un poco lo hizo Argentina, como un poco lo hizo Venezuela, que mientras hubo boom de commodities funcionó, pero cuando se acabó el boom de commodities, pues el desorden macro es mucho más dramático. Entonces uno se enfrenta a ese tipo de restricciones de la realpolitik, y eso no necesariamente usted lo hace neoliberal, sino cómo usted juega de manera táctica con la realpolitik, que creo que es lo más importante, pero sin dejar de lado y haciendo una reflexión como académico, que por supuesto esa estructura del capital financiero global limita la autonomía que usted tiene como país en términos de sus asignaciones de gasto, porque si no, pues le puede ir peor, y esa es la realidad. Entonces, en general, digamos, ese contexto de la política fiscal en América Latina, pues hay unos desafíos muy persistentes que pasan por esas restricciones. Yo no quiero entrar, digamos, como al debate tributario puntualmente, pero pues muchas veces entonces terminamos en unos bajos niveles de inversión pública, un gasto social que se vuelve muy focalizado, que se desconecta del enfoque de derechos, y esas son las consecuencias entonces de esas restricciones de la macroeconomía en la vida real, y el no poder implementar alternativas mucho más heterodoxas ante el castigo de los mercados financieros. Quizás si estuviéramos en Estados Unidos, otro sería el debate, porque en Estados Unidos yo literalmente sí puedo sacar dólares de la nada para financiar el gasto público, porque tengo la moneda dominante. Entonces quizás uno de los temas que a mí más me apasiona hoy en día es la jerarquía de las monedas, porque determina bastante el rumbo de las políticas macroeconómicas. O sea, usted va con un billete de 10.000 pesos de Colombia a Ecuador o a Perú y seguramente no logra nada. En cambio, usted va con un billete de $100, puede ir a Irak, puede ir a Irán, puede ir a cualquier lugar y tiene poder de medio de cambio global, y ahí radica el poder de Estados Unidos y la defensa militar de una moneda como institución, que al final es la defensa de la arquitectura financiera global. Entonces, de un país pequeño es ingenuo pensar que uno con la macro heterodoxa va a hacer grandes cambios cuando está limitado. Tampoco eso quiere decir que uno no pueda hacer nada. Claro, uno puede empezar a usar modelos alternativos, uno puede tratar de fomentar la banca pública de desarrollo, que me parece importante, uno puede tratar de resignificar la informalidad con las ideas de economía popular, y quizás esos también son espacios de economía heterodoxa, pero mucho más en lo micro y en lo aplicado. En la macro es mucho más compleja la restricción de ese realismo, sin decir que la macro heterodoxa está mal, pero mientras estemos en una dominancia monetaria del dólar es muchísimo más complejo. Entonces, hoy, ¿qué viene pasando? Pongámosle que en el primer lustro de esta década, la crisis del COVID-19 lo que generó fue un gran nivel de endeudamiento de muchos de los países de la región. Claramente, la crisis del COVID hace parte de la dinámica política que hace que Gustavo Petro sea presidente, que Lula vuelva a ser presidente, que Boric haya sido presidente en Chile, pero resulta que ha sido una nueva ola de gobiernos progresistas que pareciera estar terminando en los países, en otros no lo sabemos, pero que ya no tienen el boom de materias primas de la primera parte de la ola de gobiernos progresistas, donde algunos pudieron intentar una política heterodoxa un poquito más amplia, de una manera más amplia, pero porque tenía flujo de dólares a través de la exportación de materias primas. Y eso permitía amortizar o arriesgar un poco más, como dijo Néstor Kirchner en el 2003, hay vida después del FMI. Pues claro que hay vida después del FMI si yo tengo flujo de divisas para soya, comprando petróleo, carbón. Pero el día que yo pierdo el flujo de dólares, pues lo que terminan haciendo los países es agachando la cabeza al Fondo Monetario para que le den a usted un crédito de última instancia cuando tiene problemas de liquidez en la caja. Entonces, estas restricciones post-pandemia, pues lo que ha pasado, y como decía el profesor Jorge Iván González, es que hoy, 5 años después de la pandemia, o 6 años después de la pandemia, todavía tenemos una pandemia fiscal, porque si bien en la cotidianidad no tenemos pandemia claramente,
en términos fiscales, las deudas de la pandemia han marcado todo este gobierno. La deuda del crédito flexible del Fondo Monetario, las deudas de haber congelado la gasolina, y esos elementos se acumulan, son deudas que hay que pagar y que le restan nuestro espacio de política, y ese escenario político es el que lleva al presidente a no tener regla fiscal y endeudarse más para tratar de tener un espacio político, pero que en el futuro van a generar un ajuste muy fuerte y nuevas tributarias, volviendo al ciclo eterno que tenemos, pero con una mayor vulnerabilidad externa. O sea, hoy, si hay una crisis brutal en el estrecho de Hormuz y por alguna razón se cierran los mercados, existen posibles escenarios de default para Colombia que uno nunca hubiera pensado. ¿Y por qué pueden existir? Porque gran parte de la deuda que yo tomo como país la uso para pagar nueva deuda. ¿Sí? Yo pago deuda pasada, tomo nueva deuda presente para pagar deuda pasada, y uno se mantiene en ese ejercicio, pero si algún día no me prestan, sobre todo las deudas en dólares, uno se enfrenta a serios problemas macroeconómicos. Entonces, ese escenario de la pandemia, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en el sur global, lo que ha generado es un mayor nivel de endeudamiento de los países y que se vuelve una mayor presión de la deuda. Pasa en África, pasa en Sudeste Asiático, y es de esas restricciones macrofinancieras. Entonces, claro, cuando uno ve un poco, digamos, un gráfico de este tipo, donde uno ve por un lado en verdecito los ingresos y por otro lado el gasto, pues realmente lo que uno ve es que en la pandemia el gasto supera con creces los ingresos. Después de la pandemia caen dramáticamente los ingresos porque simplemente tengo un pico de reactivación de impuestos en el 2022 y 2023. Si yo en el 2022 crecí el 7%, pues obviamente en el 2023 iba a tener un gran recaudo, independientemente de quien fuera director de la DIAN, sino que eso puntualmente tiene que ver con el efecto del ciclo. Pero eso iba a ser insostenible mantener ese nivel de recaudo, mientras que el nivel de gasto se mantiene alto, y no porque el gobierno despilfarre, sino porque el SGP creció, el SGP crece con el promedio de ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años, tocó pagar los déficits con Ecopetrol del subsidio a la gasolina, que hoy ya no existe, pero el subsidio al diésel sí. Habrá que ver quién se va a dar la pelea de eliminar esos subsidios, que usted al final lo que termina es financiando camiones, y no solo los camioneros, digamos, pequeños, sino las grandes compañías de transporte comercial, de transporte de hidrocarburos. Hoy tienen un diésel barato, pero que es un diésel a costa de que son la diferencia entre los 11.000 pesos o 10.000 pesos de un galón de diésel y los 15.000 que valen, son 5.000 pesos que yo no puedo asignar o a la educación pública o a otro tipo de actores. Entonces, ese desbalance se ha vuelto muy, muy complejo y sostenible, y sea que sea el presidente de Colombia, tendrá que afrontar ese desbalance, y desafortunadamente no va a poder ser con las políticas heterodoxas por las razones que ya les dije antes. Por las razones de que usted está restringido por la arquitectura financiera, y la forma de solucionar estos déficits es con nuevas tributarias y con ajustes. Vendrá la pregunta: ¿dónde quiero hacer el ajuste? ¿Querré hacer el ajuste en los sectores sociales, en la educación pública, o tendré margen de hacer el ajuste en otros sectores con las peleas jurídicas que eso implica? Entonces, estas son un poco las restricciones a las que uno se empieza a enfrentar. Ya les decía antes, una deuda de Colombia creciendo brutalmente, y no en el gobierno Petro, sino, fíjense que la deuda crece progresivamente desde el 2014, cuando se caen los precios del petróleo, pero ya había muchos proyectos planeados. Entonces, la última década ha estado marcada por la deuda, que se ha mantenido de alrededor del 61%, pero con el agravante que, al no haber enviado señales correctas, es una deuda más cara. O sea, el problema de la deuda no solo es cuánto pesa la deuda sobre el PIB, sino el costo de la deuda. Estos escenarios entonces nos llevan a pensar, entrando a esos debates, esas restricciones, a lo que uno puede llamar la financiarización de la deuda pública. ¿Y qué es la financiarización de la deuda pública? Pues que usted, los actores financieros y las calificadoras lo obligan constantemente a que envíe señales de austeridad, señales de nuevas tributarias, para mantenerlo en un buen grado de calificación. Lo que yo les contaba hace un momento. O sea, en Wall Street no les interesa si usted hace educación pública o privada, salud pública o privada. No preguntan por eso. Si usted tiene plata, haga toda la educación pública que quiera, pero muéstreme que tiene un balance fiscal en superávit, o un balance primario, que el balance primario es el que quita los intereses de la deuda,
y si le meto la deuda, un déficit que no sea superior al 3%, y hoy estamos en el 6%, con posibilidades de cerrar este año en el 7%. Entonces, esas dinámicas de financiarización de la deuda pública restringen esa implementación de ideas heterodoxas, de ideas de usar el Banco Central como prestamista para proyectos industriales, restringen las ideas que uno pueda tener alrededor de control de capitales y demás, porque en un mundo financiarizado y globalizado, pues eso básicamente es cerrar las puertas y desconectarse del mundo. Entonces, cuando uno va allá a estas calificadoras, pues estos tipos, los descalificadoras de riesgo, que son otros de estos actores que limitan, pues ellos lo que le dicen todo el tiempo es: señor ministro, señor viceministro, ¿usted qué señales me va a mandar de austeridad? Si no, pues yo le bajo la calificación, y si le bajo la calificación, pues la deuda será más cara. Entonces, pues usted tiene dos caminos: o sacar su bandera rebelde y pelear en el aire, o ser pragmático y jugar el juego con ellos y tratar de decir, bueno, tratemos de que esto no dispare la deuda, porque al final es menos plata social, entonces toca ponerse el traje neoliberal y ir a jugar el juego de Wall Street, porque si no, usted juega por fuera de ese marco de la arquitectura financiera y las consecuencias pueden ser peores. Entonces hay tres calificadoras importantes, acá hay unos ejemplos, no lo pueden ver bien, pero como un poco las dinámicas que usted tiene cuando se reúne con las calificadoras del riesgo en Nueva York. Y ellos al final lo que usted tiene es que ir a mostrarles señales de cómo va a organizar sus finanzas. Y usted le manda señales, le mantiene la calificación. Eso relativamente lo logramos hasta que estuvimos en el gobierno. Ya después el presidente toma, digamos, una orientación un poco más radical respecto al manejo de la deuda, lo cual ha implicado recientemente un downgrade o bajar la calificación crediticia de Colombia, que lo que hace es tener deuda más cara. Entonces uno se enfrenta a esa contradicción. Cuando uno tiene una formación progresista, cuando usted ha tenido unas convicciones profundamente de la izquierda política y en la heterodoxia económica de la academia, pero tiene que enfrentarse a esas realidades, pues eso lleva a un ejercicio de pragmatismo y responsabilidad con la gente, porque si no la radicalización de la macroeconomía puede llevar a peores condiciones de vida para todos cuando no se hace de una manera ordenada y coordinada con la arquitectura financiera global. Entonces, pues, ¿qué es lo que estos tipos le piden a usted todo el tiempo? Que cumpla la regla fiscal, no importa si usted le toca recortar profesores o poner a que los profesores no dicten 4 cursos sino 7, no importa si usted tiene que recortar gasto público, cúmplame las reglas. O sea, son unas señales imbatibles. Por otro lado, una presión constante por ajuste. Y por otro lado, otra cosa que uno entiende en la vida real, cuando uno es macroeconomista académico, piensa el gasto público como hey, con eso juegan los modelos. Pero en la vida real una cosa es el gasto público que yo presupuesto y otra cosa es el gasto efectivo que puedo hacer con lo que a mí me llega a la caja. Yo pude presupuestar una tributaria a 20 millones y con eso hago un presupuesto. Pero si al final me llegan 10 porque los financieros me hacen trampa, se deslocalizan, pues la realidad es que la caja es la que manda y las empresas se quiebran por caja y hoy los retos de la economía colombiana están asociados a la caja. Entonces uno a veces en los modelos macro piensa el gasto público simplemente como G, pero pensar que una cosa es el gasto que yo presupueste, yo puedo decir, le va a dar más plata a la educación, lo pongo en el presupuesto, pero al siguiente año cuando empiezo a ver la caja, digo, uy, pues yo le había puesto 20 billones, pero solo llegaron 10, pues toca primero pagar los sueldos de los profesores y que el laboratorio o el edificio espere. Y esa es la dinámica real del gasto público, de las restricciones. Entonces hay una obsesión muy brutal por balance primario y muchas veces una incomprensión de las realidades locales por parte de los actores financieros. Eso lleva entonces un poco a lo que ya les he hablado, de que esa restricción externa de las finanzas hace bastante difícil y limita las posibilidades de la macro heterodoxa, sin decir que no tenga sentido estudiarla. Creo que tiene mucho sentido porque permite tener una visión crítica de la arquitectura real de hoy en día, porque permite ir ganando pequeñas conquistas o con algunos modelos heterodoxos, permite dar las discusiones de manera técnica alrededor del salario mínimo. Yo con Leonardo ya tuve una gran relación en el Banco de la República en la Junta. Y yo le decía, Leonardo, yo creo que acá hay que revisar el patacón, que es el DLG que tiene el banco, porque después de la pandemia hay cosas extrañas que están pasando. O sea, acá en Colombia subió el salario mínimo 10%, Duque lo subió 10%, luego Petro lo lleva subiendo 4 años 10%, y la inflación baja y el desempleo no se dispara. ¿Qué ha pasado estos 5 años? Y creo que es parte, digamos, del debate sano, sacando un poco ya de lado la visión un poco más confrontacional reciente que se ha dado en el Banco de la República. Pero creo que hoy la macro heterodoxa da herramientas de decir, oiga,
busquemos nuevos modelos, no, el único modelo real no es el DSG del banco, y pongámonos a estudiar por qué la economía colombiana, a pesar de que se aumentó el salario mínimo 4 años seguidos 10%, por qué la inflación estuvo bajando y por qué no se disparó el desempleo. Creo que son los debates académicos que uno debe dar, un poco retar estas ideas neoclásicas del Nairu y demás, que creo que vale la pena un debate académico, pero sí creo que debe ser institucional y respetuoso todo el tiempo, porque a la luz al final de nada sirve dar estos debates, porque esa institucionalidad depende mucho, como ya lo dije, de la jerarquía monetaria, la dominancia del dólar, de la dolarización de la deuda y de los riesgos que uno sufre. Esto entonces, ¿qué termina generando y cuál es el debate al final que esto suscite? Y como ya para abrir un espacio para las preguntas, habrá que preguntarnos si esa dinámica de arquitectura financiera global termina limitando el desarrollo democrático. Y la respuesta es sí. Y la respuesta es sí, porque usted termina teniendo una política fiscal cada vez mucho más amarrada, que no satisface los deseos democráticos de los electores por la presión de Wall Street. Y un ejemplo de esto es el caso de Grecia en 2015, cuando hay un referendo para negociar la deuda y la población dice no paguemos y estamos dispuestos, pero pues cuando llevan esos resultados del referendo alemán en la troika les dicen hermanos, esto no es de democracia, esto es el pago juicioso de la deuda y del respeto a la institucionalidad global. Entonces, hoy por hoy, la financiarización de la economía, la obsesión de las reglas fiscales, de hecho, algunos colegas muy ortodoxos creen que la política fiscal también debería ser independiente, que los miembros del Comité Autónomo de la Regla Fiscal deberían tener voz y voto en el CONFIS del país, y llevar la política fiscal a un nivel de independencia como es lo de la política monetaria. Creo que se genera una discusión sobre el desarrollo democrático en los países y en general el desarrollo de las instituciones macrofinancieras que limitan los desarrollos de la macroeconomía heterodoxa en la vida real. Entonces, esto es un poco lo que les quería contar para que abramos espacio para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, la diferencia de estatura no soy intelectual, sino natural. Toca bajar el... Entonces, la primera pregunta es: ¿qué posición tiene respecto a las decisiones del Banco de la República con el aumento de la tasa? Yo creo que esta pregunta es muy chévere porque a uno le enseñaron siempre en los cursos de economía que un banco central tiene 3 herramientas de política: la tasa de interés, las operaciones de mercado abierto y los encajes o las reservas. Y solamente uno percibe que la tasa de interés recientemente el banco ha subido solo por la inflación. Y eso es lo que queda en el debate y en los debates del presidente de que por qué el banco sube la tasa para controlar la inflación. La realidad es que el debate interno en el banco de subir la tasa no solo es por controlar la inflación, sino está asociado al alto nivel de déficit fiscal del gobierno nacional central. Eso es lo que se llama en teoría la dominancia fiscal de la política monetaria. Es decir, el Banco de la República ha estado elevando las tasas de interés también para mandar una señal a los acreedores y a los inversionistas y mantener unas altas tasas que permitan que no haya una salida repentina de capitales. Entonces, así como lo dijo recientemente la profesora Laura Moisato, directora del banco, hoy realmente hay que enviar también unas señales de sostenibilidad fiscal para que el banco no sea el que termine en ese rol de subir las tasas constantemente para tratar de mantener una estabilidad de flujos de capitales. Entonces creo que el banco estaba marcado en esa decisión, pero yo sí creo que el banco en el 2024 hay espacio de bajar las tasas más rápido y no lo hizo. Hoy la discusión sería diferente. Si la tasa de político hubiera estado en 6 o en 7 y hubiera tocado subirla a 100 puntos básicos a 8. Pero desafortunadamente en 2024 sobre todo, yo sí creo que un banco muy ortodoxo que ante cualquier idea de paro camionero, no, yo no voy a subir, yo no bajo las tasas porque por aquí el paro camioneros, y cada hecho político constante del país se volvió una excusa dentro del banco para no bajar la tasa. Yo creo que el 24 sí creo ese rezago que el presidente menciona constantemente de la tasa de interés real, cuando sí hay espacio en el 24
O sea, un año como el 2024, cuando la inflación está cayendo de manera constante y el banco en una actitud muy hawkish, muy halcón, decide no bajar las tasas, lo que genera es que ahora, cuando se da una dominancia fiscal de la política monetaria y tienen que subir las tasas, pues se encuentran un piso muy alto y las suben desde este piso. Entonces creo que esa es mi opinión. Hoy realmente creo que es muy difícil para el banco bajar las tasas de interés cuando hay un déficit fiscal muy grande, que lo que generaría es una salida de capitales y un riesgo de financiamiento del país. Entonces hay que pensar, digamos, en clave esa dinámica del banco y una desafortunada dominancia fiscal de la política monetaria. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual el dólar se ha debilitado en comparación con los años anteriores? Bueno, yo creo que el dólar tiene dos razones. Una, hay una debilidad global del dólar por las políticas de Trump. Cuando uno mira en general una debilidad global del dólar que ha perdido valor. Pero en el caso colombiano una particularidad que está asociada a lo que les decía antes. El gobierno colombiano en el último año, ¿sí? Después del cambio de equipo económico, y que creo que en parte es el corazón de mi discusión con el presidente, ellos lo que han empezado a hacer es tomar deuda en dólares y monetizarla, es decir, traigo dólares a Colombia, los paso a pesos para seguir teniendo caja, porque no tengo los suficientes impuestos y es deuda cara. Entonces, cuando la tesorería de Colombia trae constantemente dólares y los vende al mercado, pues lo que ha generado es un descuelgue del dólar de 4.200 a los 3.600 aproximadamente de hoy. Entonces creo que hoy esa es la realidad, porque tenemos un dólar perdiendo valor en Colombia, es decir, un dólar barato de 3.600 por las operaciones del Tesoro Nacional de monetizar deuda en dólares, que nosotros nunca lo hicimos mientras los 3 años que yo estuve allá, porque no es una práctica correcta. Pero el último año la tesorería ha decidido hacer un juego un poco a monetizar dólares, llenar ustedes vieron que hubo un crédito con PIMCO en diciembre, un crédito directo que rompió las subastas de mercado, y eso es lo que hace que el dólar también se mantenga en esos niveles, por supuesto de la mano de una pérdida global del dólar que ha ido perdiendo confianza en tiempos recientes, pero que si hay un choque global seguramente puede tener un repunte, eso estará por verse. Dentro de poco espacio para actuar de un gobierno, ¿en cuánto tiempo o bajo qué condiciones cree que Colombia logrará desarrollarse y ser independiente de la estructura institucional financiera? Yo creo que es un poco lo que he dicho. Yo creo que un país solo no puede ser independiente de la estructura internacional financiera. Quizás los ejercicios de desarrollo pasan por buscar sectores productivos de valor agregado, pero no lo hemos logrado. Y no creo que sea solo un ejercicio culpa del país, ni tampoco culpa de los países desarrollados. Y a mí últimamente me ha gustado recordar mucho a Teotonio dos Santos, el brasilero de los dependentistas, donde él decía que el subdesarrollo no es una etapa hacia el desarrollo, sino que desafortunadamente pareciera ser una etapa constante. Y él piensa eso hace 50 años bajo una premisa de que, oiga, es que los países de la periferia para el norte global son necesarios como despensa de materias primas, como despensa de mano de obra barata, y si hace 100 años exportábamos café y banano, hoy exportamos carbono y petróleo, petróleo y carbón, y en el futuro exportaremos cobre y otros minerales de la transición, porque hay una institucionalidad también global que le interesa tener esa idea. Es una perspectiva, digamos, poco optimista, pero si uno lo mira a lo largo del siglo XX, con excepción de algunos países particulares que dieron el salto al desarrollo, va a tomar quizás muchísimo más tiempo, y no tendría un horizonte de tiempo, pero creo que es una tarea muchísimo más compleja de insistir en sectores de valor agregado. Hay algunos donde se ha avanzado en servicios, hay algunos sectores donde se avanza, pero otros como industrialización, que tratábamos de hacer un poco de industrialización en este gobierno, ya no solo pasan por la política pública, sino por el deseo de las grandes corporaciones de venir a un país. Entonces cuentan al ministerio, un día llegaron los chinos de BLD, señor ministro, queremos montar la planta en Colombia, y esos tipos nunca preguntaron por salario mínimo ni nada, sino que lo que van diciendo es, hermano, ¿qué condiciones tributarias me dan? Denme exenciones y le monto la planta. Entonces, creo que eso obliga a repensar bastante las ideas de los tipos de política industrial bajo los que uno concebía la noción de industrialización en una perspectiva heterodoxa, y lo hace mucho más complejo, porque simplemente si usted quiere tener industria, pues hoy tiene que aspirar a hacer la maquila
de los grandes productores, otorgando unas condiciones bien difíciles para sus finanzas públicas. Entonces ahí también habrá que tomar algunas decisiones. El hecho de que el Banco de la República siga teniendo una meta de inflación de 2 al 4% de 2003 en condiciones cambiantes, ¿no es algo irreal? Esa es una muy buena pregunta. Yo hace un mes estuve en un foro con algunos exdirectores y en general creo que en Colombia se ha pensado mucho como si ese rango meta fuera estático para siempre, o como si las reglas fiscales fueran el santo real y no se pudieran modificar. La realidad es que hoy cambiar el rango meta cuando hay unas expectativas de inflación quizás no sea tan conveniente, pero la discusión que hay que dar de largo plazo es que yo creo que después de la pandemia hablar de balances primarios en el mundo fiscal positivos y por otro lado pensar que el rango tiene que ser de 2 a 4 va a ser muy difícil, Quizás una vez superemos este choque inflacionario jalado por estrecho de Hormuz, jalado un poquito por salario mínimo, porque irremediablemente habrá un componente allí que uno puede desconocer en el sector de servicios. Quizás esa sea la oportunidad para repensar si uno debe tener una meta de inflación diferente, ya no del 2 al 4, sino del 3,5 al 5,5 o del 4 al 6. Creo que hay que tener unas metas, de nuevo, alrededor de la institucionalidad que existe. Quizás hoy no sea el momento por las expectativas, por el ruido político que hay, pero las condiciones del mundo cambiaron después de pandemia y pensar que podemos tener unos rangos metas de Banco Central iguales a los que eran antes de pandemia, pensar que podemos tener unos balances fiscales similares a los de antes de pandemia, creo que es bastante utópico, porque como se los he visto, hubo una gran desconexión entre ingresos y gastos, y por otro lado, las dinámicas globales de guerras frecuentes generan choques inflacionarios por el lado de la oferta que no se pueden curar rápidamente con las políticas tradicionales, y eso obliga a ser un poco más tolerantes, pero de nuevo debe ser una discusión de largo plazo que quizás en las coyunturas ponerla hoy puede terminar distorsionando mucho más las expectativas de los actores. Bueno, esta pregunta sigue en la misma línea. Desde el punto de vista teórico, ¿la inflación es un fenómeno monetario? ¿Cuál es la posición heterodoxa al respecto? ¿Y qué radio de acción tendría el manejo de la oferta monetaria para incentivar el crecimiento sin afectar la inflación? Pero creo que esta pregunta es muy en la misma línea, porque cuando yo estudié un curso de macro básico con la ecuación cuantitativa del dinero, de MB igual a PY, pues a uno siempre me metieron en la cabeza que yo solo puedo meter más dinero en la economía cuando estoy creciendo, porque la inflación es un fenómeno meramente monetario. Esa es un poco la idea que uno estudió en la tradición, llamémoslo más ortodoxa y monetarista de Friedman. Quizás las ideas heterodoxas interpretan la inflación no como un fenómeno monetario, sino como un fenómeno distributivo. Decía David Ricardo que la inflación es el peor enemigo de los hombres que hacen dinero con dinero, lo que él llamaba los money man. Y eso tiene todo el sentido. O sea, si yo soy un tipo que compré un título de deuda de Colombia al 10% y la inflación ese año en Colombia es 10%, pues lo perdí todo. Realmente la noción intuitiva de que cuando el Banco de la República sube la tasa de interés beneficia a los banqueros porque van a cobrar créditos más caros, es quizás una manera errónea de leer el problema. Acá la manera de leer el problema es que cuando se controla la inflación de una forma excesiva, lo que usted termina defendiendo es el poder adquisitivo de los grandes tenedores de bonos para que no pierdan valor. De hecho, gran parte de la angustia de los portafolios financieros es con un ciclo inflacionario se licúa la deuda, que es lo que se llama técnicamente. Entonces, en la perspectiva heterodoxa, la inflación se puede leer como una variable que tiene unas repercusiones distributivas, y por lo tanto la tasa de interés es una variable distributiva y no únicamente el precio del dinero. Entonces esto lleva también a repensar la noción de que la inflación no solo es el enemigo de los más pobres, como nos lo dicen, sino que también es el enemigo de los grandes tenedores de títulos financieros, y no necesariamente es un fenómeno por mayor cantidad de dinero en la economía, sino que puede provenir de choques externos. Ya aparece todo el debate si la tasa de interés es el instrumento. No, algunos dirán que sí, porque así no sea un choque por el lado de la demanda, envía una señal a las expectativas, y son los debates en los que estamos hoy. Pero claramente, si hay un rol de los bancos centrales sobre la distribución. De hecho,
hoy un poco los bancos centrales no solo deberían estar pensando en inflación, sino en cambio climático, en distribución social, y creo que eso es parte del ejercicio de abrir esas ideas, y creo que los bancos centrales del mundo han empezado a pensar en política monetaria verde. Eso no es un tabú. El Banco de la República ha empezado a pensar en políticas monetarias verdes, porque desafortunadamente la noción de banco central independiente en los 90, como lo dice Joseph Stiglitz, son bancos centrales para el top 1%. Cuando tengo un banco ultra obsesivo con la inflación, claramente eso es beneficioso para los grandes inversionistas del mundo, no solo en Colombia. Stiglitz tiene un capítulo muy bonito que se llama El Banco Central para el top 1%. El profesor Álvaro Moreno tiene un artículo muy bonito sobre los efectos distributivos de la inflación objetivo, que por supuesto usted lo pone en una balanza. Algunos dirán, bueno, pero hubo problemas distributivos, pero en Colombia todos seguimos ahorrando en pesos a pesar de los temores de Petro, o a pesar de que Iván Cepeda marque las encuestas. Yo no veo ningún colombiano que está sacando drásticamente la plata de pesos porque hay una confianza en la moneda. Entonces ese trade-off creo que vale la pena reconocer, entre la estabilidad de la moneda, que juiciosamente eso hemos tenido la misma moneda 100 años, pero también creo que hay que dar por sentado que ese ejercicio de estabilidad de la moneda, de no haber tenido hiperinflaciones, pues tiene un costo distributivo, y creo que es parte del debate. Con el pago de la deuda del FMI, ¿libera de cierta forma la presión de política macroeconómica? Realmente la deuda del FMI es una deuda asociada a la pandemia, es una deuda que cerró espacios de estos años, que cerró espacio fiscal de estos años donde tocó pagarla, pero también ha tocado tomar nueva deuda para pagar esa deuda del fondo. Esa deuda del fondo no es que yo trabajé como país y pago la deuda del fondo, no, gran parte de esa deuda del fondo se ha pagado con nueva deuda. Y lo que vemos es que los niveles de deuda sobre PIB en términos agregados se mantienen arriba, pero ahora mucho más caro por no haber enviado las señales de ajuste a tiempo correcto, y no necesariamente todo ajuste es neoliberal. Yo creo que a veces en la izquierda muy dogmática hablar de cualquier recorte es ser neoliberal, y si yo recorto instituciones que creó el neoliberalismo, ¿eso es ser neoliberal? Creo que esas son las sensatez que usted tiene que tener cuando está en el gobierno, pero desafortunadamente hay unas generaciones que se quedaron muy ancladas a unas obsesiones ideológicas que cualquier ajuste es neoliberal, y creo que en eso pasa la sensatez de dónde puedo revisar esas posibilidades de ajuste quirúrgico sin caer en la tentación de decir que es que el Estado es muy grande y que el Estado es despilfarrador. Hay una idea, esta semana vamos a lanzar un libro con las personas del Centro de Pensamiento Vida, y escribí un capítulo que se llama El mito del gobierno de Rochón, y cuando uno va y mira eso con la lupa, en el fondo el problema fiscal hoy de Colombia no es un problema de un gobierno que gasta en exceso. Eso es un poco el imaginario que han vendido muchos políticos de la derecha. Pero yo hice un ejercicio académico, quizás políticamente controversial, que va a salir un libro, escribir un artículo con Alberto Carrasquilla, que es opuestamente ideológicamente a mí. Pero cuando hicimos un balance del ejercicio, los dos coincidimos, hermano, el problema fiscal acá no se va a arreglar con recortes, sino la única manera es buscar nuevos ingresos. Que de pronto él piense que es metiéndole IVA a todas las cosas, que yo tengo otras ideas, a pesar de que creo que el IVA para personas de altos ingresos hay unas exenciones discutibles, pero el problema no es de recortar. Y que dos personas tan con pensamientos políticos y teóricos opuestos como Alberto Carrasquilla y yo lleguemos a esa conclusión, pues pasa por la idea de que es una utopía el que diga que hay que recortar y que esto es un tamaño burocrático. No, esto es un problema de ingresos, y Carrasquilla por eso se inmoló en la pandemia, pero la realidad es que sí es un problema de ingresos, que de pronto el timing fue incorrecto, que meterse por el IVA de toda la canasta es fuerte, pero la realidad es que sí tendremos que discutir cuáles son las fuentes de ingresos reales. Pero cuando el presidente dice le va a cobrar a los megarricos impuestos y solucionan, pues los megarricos se deslocalizan y entonces se van, y entonces usted va luego a ver la caja y contaba que tirar los impuestos de los megarricos en la tributaria, y luego cuando lo que le llega a la caja es la mitad, está jodido, porque los tipos tienen los mejores bufetes de abogados tributaristas. Todos los tributaristas que hacen tributarias en el Ministerio de Hacienda se van a grandes firmas después, y esto conlleva a esa reflexión profunda. ¿Cuántas reformas más necesitamos para aprender que el problema no es un recaudo bruto, sino la evasión estructural y la falta de progresividad? Eso es una gran pregunta. La realidad es que todos nosotros exigimos derechos, pero no tenemos una conciencia profunda sobre el pago de impuestos. Yo creo que en Colombia, al menos alrededor del salario mediano, es decir, al menos desde 1.5 salarios mínimos, todo el mundo debería declarar renta, así sean 10.000 pesos.
Incluso con un país con altos niveles de informalidad, uno podría pensarse, oiga, es que si demandamos derechos, pues yo también tengo que contribuir. Obviamente nuestra lógica es desafortunada y yo digo, no, yo no pago impuestos porque se los robo. Pues entonces yo me mantengo en esa lógica de hacerle trampa a los impuestos, pero por otro lado estoy exigiendo un gasto público, pues me enfrento a una contradicción, porque la plata no sale de los árboles. Todo el mundo quiere más gasto público y los candidatos en campaña dicen que van a poner, que van a duplicar el tamaño del ejército y vaya y miren acá, ¿y de dónde lo va a pagar? Entonces toca hacer nuevos impuestos. La triste realidad es que nadie está hablando de las campañas de reformas tributarias. Hay una dimensión que toca la pregunta y que quizás si no tuviéramos los niveles de evasión del país, no tendríamos que hacer tantas tributarias. Pero la realidad es que un país con una informalidad del 60%, pues de pronto requiere otros métodos mucho más imaginarios, pero polémicos. ¿Por qué no podemos hablar de impuestos a la economía popular? Cualquiera dice, usted está loco, pero ¿cómo le va a poner impuestos a la economía popular? Pero también hay unas ganancias. No toda la economía popular es de bajos ingresos. De hecho, el DNP avanzó una propuesta que quedó desafortunadamente a media marcha en el gobierno, pero es el registro único de ingresos. Independientemente si usted es formal o informal, hoy es muy fácil a través de las transacciones electrónicas y demás hacer un tracking de los ingresos de las personas y que incluso si son ingresos informales usted los tenga que registrar. Y eso permitiría hacer una mejor asignación de política pública, una mejor asignación tributaria de recolección, porque o si no, siempre termina siendo como una capa, digamos, de clase media alta trabajadora que paga más impuestos, los altos capitales se van, otra parte informal no paga nada y se sigue generando ese desbalance de tributarias internas. Esto requiere una discusión sensata, mucho más compleja, cuando no podemos echar mano después de lo que hemos dicho ya de las ideas heterodoxas, porque no es sencillo en esa restricción también de un país con alta informalidad. Bueno, agradecemos al profesor Diego Guevara por su presentación y por estas respuestas a estas preguntas, a la dirección de la revista CENES y a todos ustedes por asistir esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias.